Sí van a poderlo ver en YouTube porque estoy grabando la secuencia. Entonces, sí, ya después, si no lo escuchan aquí, ya en YouTube lo pueden ver con audio y todo. Sí, pero lo importante de esta parte del audio son las imágenes que trae el video y las explicaciones que vienen escritas en el video. Ese video es un repaso de todo lo que ya hemos visto. Ahorita vamos a ver un pequeño, dos, tres temas pequeños que son importantes que ustedes entiendan. Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Sí ven todos en la presentación? Dice corriente eléctrica. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, habíamos platicado, esto ya lo habíamos dicho, pero lo voy a repetir, es importante que se entienda. Habíamos dicho que teníamos dos tipos de corriente, una es corriente alterna y otra que es la corriente continua. La corriente alterna es la corriente que normalmente utilizamos en nuestra casa. Esta corriente tiene menos intensidad y nos permite tener conectado aparatos a esta corriente. Su flujo es como en zigzag y esto nos permite que nuestros aparatos no se quemen ni se truenen. Podemos poner apagadores y hacer uso de ella. La corriente continua es la que normalmente utilizamos. Se utiliza para las líneas de alta tensión o las líneas externas de luz. Esta corriente es muy fuerte. Si la conectamos a aparatos, ella los truena. ¿Sí? Entonces, estas corrientes, es muy importante que aprendamos a diferenciar entre corriente alterna y corriente continua. ¿Sí? Esto es muy importante. Muy bien, vamos a hacer una analogía entre un circuito eléctrico y un circuito hidráulico para que lo entendamos mejor. Este es un circuito hidráulico, lo que tenemos aquí. ¿Sí? Tenemos que de una llave bombeamos agua hacia un canal. Aquí, este bombeo genera una diferencia de presión que podemos comparar con la diferencia de potencial en un circuito eléctrico. El flujo, el caudal, es equivalente a la intensidad y a la corriente eléctrica. Dependiendo qué tan ancho sea el canal, es el caudal y el flujo, lo que va avanzando es la corriente de agua que va pasando. Esta corriente de agua pasa por unas aspas que se mueven y mueven un cerrote. Esto genera trabajo. ¿Sí? El movimiento de las aspas que es impulsado por la corriente de agua genera que se mueva esta sierra y haga un trabajo al cortar este tronco. ¿Sí? Como esto que se está viendo aquí. Después tenemos ya una resistencia que va evitando que más agua se vaya acumulando aquí. Esta resistencia depende del tamaño de los canales y del material que utilicemos. Este es un circuito hidráulico de agua. Ahora veamos el circuito eléctrico. ¿Sí? Perdón, es que están queriendo entrar dos personas. El circuito eléctrico está conformado por dos polos, positivo y negativo. Igual que el de agua, la corriente va de un lado hacia otro. ¿Sí? Y esta corriente genera trabajo. ¿Qué trabajo es lo que genera la corriente? La luz, la generación de luz. Y este continúa a través de este lado. Estas dos corrientes, positiva y negativa, generan luz. ¿Sí? Hay una diferencia de potencial de menor
a mayor. Entonces, ese flujo genera el trabajo que nos permite tener luz. El foco es como la sierra que está en el circuito hidráulico. Es lo que genera trabajo. ¿Sí? El recorrido de los electrones es el caudal, podríamos llamar. ¿Sí? Aquí se puede interrumpir o no. Si tenemos un switch. ¿Sí? Entonces, este es muy interesante, esta comparación que estamos haciendo, para entender lo que es un circuito. Vamos a ver la siguiente. Tenemos dos tipos de circuito. Uno es el circuito en serie. ¿Sí? ¿A qué se refiere el circuito en serie? Donde, por ejemplo, tenemos una corriente eléctrica que pasa a través de un switch y este pasa a través de dos focos, uno después del otro. Y estos focos reciben también la corriente eléctrica. Estos focos, la intensidad de luz que van a generar estos focos, va a ser igual, va a ser menor en intensidad, pero igual al voltaje que tengamos acá. O sea, los dos focos van a prender con una intensidad media. En el circuito, el primer foco va a tener más luz o más intensidad que el segundo foco. ¿Sí? Por eso es en serie, es uno tras del otro. Ahora vamos a ver el otro tipo de circuito que tenemos, que es en paralelo. ¿Sí? Este circuito en paralelo lo que tiene es que la corriente eléctrica la divide antes de hacerla llegar a los dos focos. Esto disminuye la intensidad, ¿sí? Pero hace que llegue a los dos de la misma intensidad. No es como en el que estés en serie, que es el anterior, que es en serie, que el primero va a tener mayor intensidad que el segundo, como aquí lo estamos viendo. O sea, va a haber una mayor resistencia en uno que en el otro. Sino que en este, los dos van a tener la misma intensidad, pero va a ser menor en relación a que si fuera un solo foco. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo, aquí este es otro ejemplo, tenemos un ejemplo más. ¿Sí? Donde vemos que el flujo de electrones llega con la misma intensidad de los dos, pero al verse dividido, disminuye su intensidad. Tenemos otro, que son los circuitos mixtos, que es donde vienen uno en serie y otro en paralelo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la que está directa, que viene en serie, pues tiene mayor intensidad, mientras las que están en paralelo tienen menores intensidades. Claro que si sumamos sus intensidades, puede ser que sean igual o muy parecida a la intensidad del foco que tenemos aquí, que viene de manera directa, en serie. Las otras en paralelo. Estas son un circuito mixto. Podemos ocupar los dos circuitos. Ahorita los circuitos que vamos a ocupar nosotros son circuitos en serie. No vamos a ocupar ahorita de momento, en paralelo. Después vamos a ver la importancia de cómo vamos a conectar nuestras celdas eléctricas, en serie o en paralelo. Entonces, por eso es importante entender esto, justamente. Ahora, algo muy relacionado con la electricidad son los imanes. La Tierra tiene un campo magnético, ¿sí? Tenemos materiales que de manera natural funcionan como imanes, un mineral que se llama magnetita, ¿sí? O hay otros imanes artificiales que se forman con una corriente eléctrica, justamente, ¿sí? Estos imanes artificiales se le llaman electroimanes, ¿sí? Y podemos armarlos. Y esta es justo una de las cosas que nos va a permitir a nosotros entender el funcionamiento de muchas cosas eléctricas. Los electroimanes en la base, ¿sí? El electromagnetismo en la base
para el funcionamiento de los motores eléctricos y los generadores eléctricos. ¿Sí? ¿Qué es un generador eléctrico? Pues es un motor que genera electricidad. ¿Sí? ¿Como cuál? Por ejemplo, las turbinas de las presas, que son movidas por el agua. ¿Sí? Este movimiento circular de las turbinas nos permite generar la electricidad a través de un electroimán, justamente. ¿Sí? Este electroimán lo que hace es, con el movimiento, empezar a generar flujo de electrones, y estos electrones se van a un cable, y este cable se va a las líneas de alta tensión. ¿Sí? Eso es lo que genera el electroimán. Eso es lo que genera un generador eléctrico. Hay generadores eléctricos portátiles, por ejemplo, las plantas de luz, esas pequeñitas que de repente utilizamos cuando se nos va la luz o que queremos ir a algún lugar donde hay luz. ¿Qué le ponemos como combustible? Gasolina, para hacer funcionar un motor y que este motor le dé vueltas a un electroimán y esto genera electricidad. ¿Sí? Aquí en vez de agua es un motor que funciona con base en gasolina, lo que genera el movimiento del electroimán de la turbina para que se genere la energía eléctrica. ¿Sí? Estos son los generadores. Ahora, los motores eléctricos. ¿Cuáles son los motores eléctricos? Los motores eléctricos son esos que nosotros utilizamos muy frecuentemente en nuestra casa para generar algún trabajo. Yo les pido que me den un ejemplo de algún motor eléctrico. Sí, piénsenle bien. Hay muchos motores eléctricos en su casa y son más comunes de los que ustedes piensan. Y están con base en bobinas, justamente, en turbinas. ¿Sí? ¿Quién me dice? De la bomba de agua. La bomba de agua, muy bien. La bomba de agua es un motor eléctrico. Justo que con base en el funcionamiento de la turbina, saca el aire con un aspa de un espacio, genera un vacío y eso provoca que el agua, que chupe el agua y la aviente, justamente. Si se fijan en una bomba de agua, cuando funciona, por los lados saca un montón de aire. Esa es la función de la turbina, sacar el aire para generar el vacío que va a empujar y va a aventar el agua que queremos subir, generando vacío. ¿Puede ser la licuadora también? Exactamente, la licuadora es el principal. La licuadora, justo si ustedes abren una licuadora, o si alguien ha ido a llevar a arreglar su licuadora y cuando la abre el técnico, le quita la tapa, se ve como en medio tiene unos cables enredados, esa es la bobina, y alrededor tiene como otra serie de cables que son electroimanes. Eso provoca el movimiento, el electroimán provoca que empiece a dar vueltas. Es como el agua que corre sobre las aspas. Ese trabajo mecánico que hace el agua, aquí lo hace el electroimán y hace que dé vueltas la turbina de la licuadora. Y eso genera trabajo, ayuda a moler, ¿sí? A ver, aquí voy a tener alguna pregunta. Un microondas. Los ventiladores también de las computadoras que ayudan a Exactamente. enfriarla, eso también podría ser. Sí, los ventiladores funcionan con base en bobinas. Fíjense que el microondas no. El microondas es otro tipo de tecnología. Ni la lavadora. Es otro tipo de ¿Ni el tecnología. refrigerador? Tampoco. Es otro tipo de tecnología. No usa bobinas. Usa electricidad, claro. Pero aquí el refrigerador lo que hace es enfriar con base en la inyección de gases. Bueno, a lo mejor sí la turbina de que inyecta el gas podría ser una bobina, ¿sí? Pero en sí el trabajo del refrigerador lo hace un gas. Y un gas tipo freón. No son freones ya porque están prohibidos, pero son gases que bajan la temperatura, ¿sí? Bajan la temperatura chupando el calor que se genera, que tenemos en el medio ambiente. Por eso el refrigerador adentro está frío, pero de un costado, del lado del motor, está caliente. ¿Sí? Es otro tipo de tecnología. El microondas es otro tipo de tecnología también con base en radiación de un motor, pero con una longitud de onda muy pequeñita. Y eso reacciona con las moléculas de agua. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen adentro de un microondas algo que no tenga agua, no sé, un pedazo de plástico, pues no se va a calentar. Es más, hay vidrios, hay vasos que no se calientan, ¿eh? Usted lo mete en el microondas, lo que se calienta es la comida, pero el vaso, el plato no se calienta porque no tiene agua. ¿Sí? El microondas reacciona con el agua, con las moléculas de agua. ¿Sí?
Entonces, bueno. Entonces, si se fijan, el electromagnetismo tiene muchos usos muy comunes. Y justo para entender el funcionamiento de las celdas fotovoltaicas y de los circuitos eléctricos, necesitamos entender primero el funcionamiento de lo más común, que son las bobinas y los electroimanes, para poder entender cómo se da la corriente. Porque aquí lo que diferencia la energía solar de la energía eléctrica mecánica es justo nada más cómo se origina, pero el funcionamiento de toda la integración de circuitos, del circuito es exactamente lo mismo, ¿sí? Las celdas se ponen en paralelo para generar energía, ¿sí? Necesitamos entender los conceptos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que esto que estamos platicando y hablando lo entendamos perfectamente. Miren, voy a poner el video. Si ustedes lo escuchan, qué bueno. Si no, no se preocupen, vayan viendo los dibujos y los textos. Esto lo estoy grabando. Hablando de grabación. A ver, creo que no estoy grabando. Me lleva caramba, caramba. Bueno, ahorita voy a empezar a grabar a partir de ahorita. Según yo estaba grabando. Ah, sí estoy grabando, sí estoy grabando. Es que no veía no veía el icono de grabación. Entonces voy a poner el video y aunque no escuchen, recuerden que, aunque no escuchen, recuerden que en la grabación de YouTube sí se va a escuchar. Y aparte les vamos a mandar esta presentación que acabo de poner para que ustedes puedan verla. A ver, ahí va el video. Consta básicamente de los siguientes elementos: un generador que proporciona la energía eléctrica, un hilo conductor, un elemento de maniobra que puede ser un interruptor, un pulsador, un computador, etcétera, y un receptor, bombilla, motor, timbre, etcétera. Se denomina corriente eléctrica a la circulación de forma continua de los electrones por un circuito. Vemos un ejemplo animado. En nuestro circuito eléctrico tenemos un generador del cual salen los electrones por su polo negativo y atravesando nuestro receptor, la bombilla, este se enciende. Aunque en realidad los electrones circulan desde el polo negativo de la pila al polo positivo, por convenio se ha establecido el sentido contrario, desde el polo positivo al polo negativo. Este sentido recibe el nombre de sentido convencional. El voltaje es la fuerza eléctrica que hace que los electrones libres se muevan de un átomo a otro. La unidad de medida del voltaje es el voltio. El voltaje generalmente es suministrado por una pila o batería. Este voltaje o tensión se reparte entre los distintos elementos del circuito. Para medir el voltaje se utiliza un aparato llamado voltímetro. Otra importante magnitud eléctrica es la intensidad de corriente, que es la cantidad de electrones que atraviesa un conductor en la unidad de tiempo. Se representa por la letra I mayúscula y se mide en amperios.
Para medir la intensidad de corriente se utiliza un aparato denominado amperímetro. Otra magnitud eléctrica es la resistencia, que es la mayor o menor dificultad que opone un material al paso de la corriente eléctrica. La resistencia de un conductor depende de las características del material, es decir, de su resistividad, así como de su longitud y de su sección. Si variamos la sección de un conductor, resulta que cuando aumenta la sección, disminuye la resistencia. Y cuando disminuimos la sección, aumenta la resistencia. Si actuamos sobre la longitud, vemos que al aumentar la longitud, aumenta la resistencia. Y al disminuir la longitud, disminuimos también el valor de la resistencia. George Simon Ohm descubrió a principios del siglo XIX que en los circuitos eléctricos la intensidad, el voltaje y la resistencia se relacionan según la ley que tiene su nombre, la ley de Ohm. Vemos en esta animación que si manteniendo fijo un valor de resistencia variamos un valor de tensión, varía el valor de la intensidad. Y de igual modo, si variamos el valor de la resistencia manteniendo fijo el valor de la tensión, varía también el valor de la intensidad. Ley de Ohm. Cuando quieras dibujar un circuito, puedes usar símbolos para representar los diferentes componentes. Cada componente tiene su propio símbolo. Usando estos símbolos, puedes dibujar tus circuitos eléctricos. Aquí aparecen los símbolos de algunos componentes que debes conocer y usar. Los circuitos en serie son aquellos que disponen de dos o más operadores conectados seguidos en el mismo cable. Todos los elementos conectados en serie son atravesados por la misma corriente eléctrica. Ejemplo de cálculo. Los circuitos en paralelo son aquellos que tienen dos o más elementos conectados en distintos cables. En un circuito paralelo, la corriente dispone de varios caminos alternativos para pasar del polo negativo al polo positivo. Ahora vemos un ejemplo de cálculo. Los circuitos mixtos son aquellos que contienen elementos conectados tanto en paralelo como en serie. Para la resolución de este tipo de circuitos tendrás que emplear conocimientos que tenemos y hemos adquirido sobre circuitos serie. ¿Me escucha? Sí, maestro, sí se escucha. Ya después... Sí, maestro. Al final se escuchó el audio del video. Sí. Ya vi cuál es el problema. Bueno, como ustedes vieron ahorita... Falta un poquito nada más. Sí, falta un piquitín. Bueno, como ustedes vieron, la información que viene en el video fue información que ya habíamos visto en las dos primeras sesiones y en esta. De ahí la importancia que nosotros aprendamos a manejar todos estos términos y entendamos la importancia del circuito. En el circuito eléctrico, el flujo de electrones es lo que hace el trabajo y lo que tengamos conectado al circuito es lo que va a hacer, lo que va a generar trabajo, y lo que tengamos conectado al circuito es lo que va a provocar trabajo. Alguien me dijo que traía y me enseñó su circuito eléctrico. ¿Me lo pueden enseñar de nuevo, por favor? Perfecto, señora Vera. ¿Lo puede encender? ¿Sí? ¿Se prenden los focos? Sí. Perfecto. ¿Están encendidos? Sí. Ah, perfecto, ya encendió. Fíjense bien en este circuito. Yo sé que se ve un poquito pequeño. Déjenme ver si puedo hacer que se vea toda la imagen de la señora Vero. Reunión de video. A ver. Puedo lograr que la imagen se vea toda. Está muy bien. Bueno, aquí como ustedes pueden ver hay un... ¿de qué voltaje son sus pilas, señora? Perdón, no la escucho. Ay, no, su audio se oye muy mal. ¿Cuántas pilas le puso? ¿Una? ¿Sabe de cuánto? Una más.
Bueno, aquí al margen del voltaje, es que no se oye bien su audio, señor. Al margen del voltaje de la pila estamos viendo que el trabajo se está realizando porque está prendiendo el foco. Hace un rato hubo unos circuitos que nos enseñaron que no prendieron, aunque sí tenían voltaje a través de la pila. Así para que no se me vea toda yo. Ya, ahora sí ya se escuchó, señora Vero. Bueno, entonces, hace un rato nos enseñaron que no prendieron. ¿Por qué? Porque no era suficiente el voltaje. Entonces, esto vamos a platicarlo ahorita. ¿Quién trae su voltímetro? Alguien me enseñó su voltímetro. Gracias, señora Vero. Ah, usted también. ¿También tiene su voltímetro? No, y alcancé a tapar con el... ¿Cómo hago para que no me vea yo toda? Así es la cámara. Bueno, entonces, el voltímetro tiene como dos agujas. ¿Sí? Una negra y otra roja, ¿verdad? Muy bien. Deje su circuito cerrado, prendido, señora Vero. Vamos a medir. Vamos a poner la aguja negra en el polo positivo de la batería, por favor. Pero primero vamos a agarrar el voltímetro y a ponerlo en el mínimo. En la medida mínima. Los voltímetros traen una serie de medidas que se van graduando. Aquí estas que se ven aquí, que se van graduando y podemos ajustarlo a las diferentes intensidades de corriente. Vamos a ponerlo en el mínimo para medir algo de 1.5 o 2 volts. Maestro, una pregunta. Antes de medir, ¿no se tiene que calibrar primero el aparato? Depende del tipo de voltímetro. La mayoría de los voltímetros ya modernones ya vienen calibrados. A menos, hay unos más complejos que son muy sensibles, estos sí se calibran. Pero la mayoría ya vienen calibrados. Entonces, no es necesario calibrarlos a menos que sean de ese tipo que son multímetros, se llaman, que sí requieren una calibración porque las celdas, los sensores son muy sensibles. Ahora, para efecto de lo que vamos a ver ahorita, me interesa más nada más que vean que tiene corriente, efectivamente. ¿Cómo sé que sí está pasando la corriente del cable al foco? Porque está prendiendo, ¿no? Bueno. Pero, ¿qué tal? ¿Sí? Pues bueno, pero ¿qué tal si la señora lo tiene conectado a la corriente eléctrica normal y nos está cuenteando? Digo, yo sé que no, pero lo estoy diciendo nada más como ejemplo. Entonces, vamos a ver el voltímetro. Vamos a ponerlo en el mínimo. La aguja negra la ponemos en donde va la pila, el lado positivo de la aguja, y la aguja roja la vamos a poner del lado donde está haciendo contacto el cable con el foco. Por favor. La negra, el lado positivo de la pila, que es el que tiene el chipotito. Y la roja, en el que está haciendo contacto con el foco. Nos tiene que dar una medida el voltímetro. ¿Por qué lo hacemos en un circuito así? Porque no quiero que se me electrocuten. Porque lo podemos hacer en la corriente directa, pero pues si no tenemos guantes y protecciones, ahí nos quedamos pegados. ¿Cuánto marcó su voltímetro? Ay, no. Perdón, señora Vero, pero no se le escuchó nada, se le escuchó como robot, no se entendió. Ah, ahí está. ¿Marcó? Es que no lo veo. Marcó. Válgame, no veo. Estoy ciego. Ok, pero está marcando justo el voltaje que está corriendo por el cable. ¿Sí?
Marcó 0.9, ¿verdad, señora Vero? Nomás contente con la cabeza. No. ¿1.5? Es que no alcanzaba a ver los números. Y si me lo pone por el chat. Sí. Ay. Ay. Lo vamos a ver, ahorita nos ponen por el chat. Bueno, al margen del resultado que da el voltímetro nos está diciendo que hay un flujo de corriente, ¿sí? Y eso nos interesa a todos, a todas y a todos. ¿Por qué? Porque si no hay flujo de corriente, no hay trabajo. Ahora, ¿qué pasaría si yo pusiera en vez de 5 focos con la misma batería? Baja la intensidad, ¿no? Sí, voy a usar un término a ver si me entienden. ¿Qué pasaría si pongo 5 focos en paralelo con la misma batería? O sea que de un cable desprendo 5 cablecitos y después del otro lado igual hago lo mismo. ¿Prenderían los focos? Sí prenden, pero Pero ¿no? baja la intensidad, ¿no? Exactamente, baja la intensidad. Ya sé que hay corriente, porque lo medí con el voltímetro. Pero si esto sucede, me baja la intensidad, ¿qué es lo que tengo que medir entonces? ¿Qué me está diciendo esto de que me baja la intensidad en los focos? ¿El voltaje de la pila debe de ser más alto? Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que me está faltando? Más energía, ¿no? Sí, pero eso, ¿con qué término se relaciona? ¿Con qué medida? ¿Y con qué instrumento incluso? Estamos midiendo voltaje. Con más voltios. No necesariamente, pero ¿se acuerdan del ejemplo de los caballos? Un caballo jalando una carreta, 5 caballos Sí. jalando una carreta, ¿a qué se refiere? ¿A los electrones? Sí, a la cantidad de electrones, pero ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y hay un aparato para medir eso, justo. ¿Amperes? De intensidad, ¿no? El amperímetro, justo. Y Amperes. los amperes, Sí. ¿qué miden? Amperes. ¿Pero qué miden? Permítanme. ¿Qué miden los amperes? La intensidad. Exacto. Entonces, me estaría faltando intensidad, no corriente. Entonces, pero eso me lo dice el voltímetro. No, el voltímetro me va a decir que hay tal cantidad de volts ahí. Lo que necesitaríamos sería un amperímetro. ¿Sí? Sí. ¿Para todas quedó claro? Sí. Muy bien. Sí. ¿Qué pasa si yo, en vez de utilizar un cable de cobre para conectarlo a mi foco, hubiera utilizado unas cucharas dobladas? ¿Hubiera prendido el foco? No. ¿Seguras? Sí, porque es conductor. Sí, pero ¿prendería con la misma intensidad? No. No, ahí sí no. ¿Por qué? Contestaron muy bien, pero ¿por qué? Porque no tiene, porque la resistencia es menor que la del cobre. Al revés, señora, la resistencia es mayor, porque Bueno, al decir que no Pero es es menos conductor, ¿no? es menor, Es menos conductor. Sí. me conduce menos, exacto. Sí. Entonces, Sí. la resistencia es mayor
Se resiste el material a conducir la electricidad. ¿Sí? Entonces, estos términos que ahorita estamos ejercitando, mire, señora Mero, Sí. estos términos, es muy importante que los entendamos. ¿Sí? Porque imagínense que empezamos a armar nuestras celdas solares y yo pongo una sola celda solar, ¿me servirá para que funcione toda mi casa? No. ¿Habría corriente eléctrica? No. No. A ver, piénsenle bien. Si pongo un panel nada más de celdas solares, no una, un panel. Un Tendré panel. como 6. No le escuché. Si pongo un panel de celdas No le solares. escuché, perdón. Si pongo un panel de celdas solares, porque comercialmente así los venden, ¿me alcanzará para la licuadora, la lavadora, los focos, la tele, para todo? No, no es suficiente. ¿Por qué? No es suficiente, como dice. ¿Habrá corriente eléctrica? Porque no se acumula suficiente energía, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Sí hay Intensidad. corriente eléctrica, Intensidad. pero no suficiente. Exacto. Sí hay corriente eléctrica, Tiene pero menos no tiene eficiencia. suficiente intensidad. Sí. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque no soporta los... Bueno, no soporta. Con el amperímetro. Con el amperímetro y con el voltímetro. Exacto. ¿Sí? Así es como me doy cuenta. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que tendría que poner más ¿qué? Más celdas. Exacto. ¿Sí? Entonces, o que tengo que conectar a mi energía, a ese tipo de electricidad que tengo, menos aparatos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante todo esto que acabamos de ver. Una cosa es que yo sepa que conecto y se prende, y otra cosa es que entienda por qué sucede. ¿Sí? Entonces, ya entendiendo por qué sucede, es más fácil que entremos a poder armar los instrumentos que generan electricidad. Yo ya sé que si pongo un panel nada más, pues me va a alcanzar a lo mejor para la sala y el comedor de focos y ya, ¿no? ¿Y cómo sabemos qué cantidad de consumimos en la vivienda como para poner la cantidad de celdas? Qué buena pregunta. Vamos a hacer, les voy a decir que por favor en su recibo de luz ustedes investiguen y vean las medidas que vienen en el recibo de luz. Justo ustedes tienen ahí en el recibo de luz, les ponen todas las medidas necesarias y toda la información necesaria para que ustedes sepan cuánto consumen. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a ver la siguiente sesión. Esa parte la vamos a ver la siguiente sesión. Bueno, ya veo mi recibo de luz y qué, y esto qué me sirve, ¿no? Bueno, ahí viene en el recibo de luz, no nada más viene el wattaje, viene el amperaje también. Sí, entonces hay que saber dónde buscarlo. Bueno, las que me acuerdo, ¿no? Si no lo revisamos como quiera. Pero bueno, el recibo de luz nos da mucha información y eso nos va a permitir saber esto. Si yo sé que una celda tiene, una panel de celdas tiene un rendimiento de una cantidad de volts junto con una cantidad de amperes de potencia, entonces yo puedo calcular con mi recibo de luz cuántas celdas, cuántas paneles necesito. Pero lo vamos a ver más adelante, ustedes tranquilas ahorita todavía. Necesitamos entender algunas otras cosas más. Bueno, para la próxima sesión, para el jueves, les voy a dejar una tarea. Les aviso desde ahorita para que ustedes se pongan a estudiar. Porque va a ser un cuestionario. Un cuestionario que va a integrar toda la información que yo les he dado junto con el video. ¿Sí? Más no va a integrar la parte del circuito que ustedes armaron y del amperímetro. ¿Por qué? Porque no todas tienen amperímetro y no todas tenían su circuito. Les vuelvo a repetir, amperímetro y circuito son opcionales, no son obligatorios. Sin embargo, si van a enfocarse y dedicarse a esto, lo sugerible es que tengan un amperímetro. Pueden conseguir amperímetros desde 100 pesos. O sea, les digo, en los mercados de repente venden muy sencillitos,
Eso sirven. No necesitamos más. ¿Sí? Si el objeto es que ustedes al terminar esto puedan ustedes por lo menos darle mantenimiento o armar su sistema de celdas solares, entonces, ¿cómo van a saber si una celda solar está generando corriente eléctrica? ¿Con el dedo y salivita? No, ¿verdad? Con los aparatos que Con el tenemos. amperímetro. Entonces lo van a necesitar al final. Les vuelvo a repetir, no es obligatorio que lo compren, aunque sí se lo sugiero. Hay unos chiquititos así que marcan intensidades muy bajas. Ese nos sirve. ¿Sí? Y creo que cuestan como 90, 100 pesos, algo así. Están muy baratos. Y hay más completos, ¿no? Ya cada quien sabe lo. Pero bueno, les vuelvo a sugerir, porque les va a ir sirviendo a lo largo del curso. Sobre todo porque desafortunadamente el dios del coronavirus no ha decidido dejar de contagiarnos. Entonces, pues veo complicado ya que nos veamos presencialmente. Ya va a llegar octubre, y luego llega noviembre, y ya vamos diciendo desde hace 2 meses que a ver si ya nos vemos y no nos vamos a ver. Entonces, sí es importante que ustedes aprendan y que queden bien capacitadas, y para eso necesitan instrumentos que ustedes les digan, les muestren lo que yo les estoy platicando. Te digo, la saliva y el dedo funciona, pero pues si tienes 2 paneles de celdas conectados, sí te quedas pegada, ¿eh? Y ya que te despierto van a decir, ay, sí tiene voltaje. Dice, no. Entonces, preferible tener su voltímetro para decir, a ver, pum, pum, sí hay voltaje, perfecto, no lo toco. Y ya lo puedo conectar. ¿Sí? Entonces, bueno, la siguiente sesión vamos a ver ya la última parte de conocimientos básicos de electricidad. Ya vamos a estar viendo esa última parte. Y el martes de la semana que entra vamos a empezar ya a ver los materiales y cómo vamos a armar nuestra primera celda solar casera. ¿Ok? Bueno, entonces, pónganse a estudiar, no se queden con dudas. Todos los términos que ustedes estamos hablando, si ustedes vean el video ahorita que voy a subir a YouTube todo esto, les vamos a mandar también la presentación. Véanlo, y si tienen alguna duda, pregúntenos en cualquier momento, por favor. Es importante que no se queden con estas dudas. He tratado de ir llevando estos temas lo más sencillos y básicos posible, pero sí tienen que entender cómo funcionan para que ustedes puedan armar una celda solar. Ya saben armar un horno, una estufa, ¿sí? Un calentador. Ahora va la parte un poquito más complicada, que es la celda, ¿sí? Para generar energía eléctrica. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Enrique, por mi parte es todo. Si tenías un aviso, me parece. Sí, gracias, Raúl. Pedirles que para evitar que se dispersen los trabajos y cueste trabajo concentrarlos, vamos a cambiar la dinámica de recepción. Vamos a recibir el ejercicio que acaba de dejar el biólogo Raúl solamente el día lunes. Solamente el día lunes entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Entre las 8 y las 2 únicamente recibiremos el ejercicio que acaba de dejar el biólogo para que solamente nos concentremos. Si lo tenemos entre el sábado, el domingo o mañana mismo, el envío será solamente recibido el lunes entre las 8 y las 14 horas, por favor. Entonces sería el único aviso. Estaríamos pendientes de la siguiente sesión de retroalimentación para el jueves y posteriormente la entrega de sus trabajos. Sería todo por esta sesión. Muchas gracias, Raúl. Sí, no, gracias a ustedes. Y nada más para completar, la señora Vero Vera me mandó en el WhatsApp que le marcó 3 volts. O sea que deben ser 2 pilas de 1.5, ¿verdad, señora? Te escucho abajo, Raúl. Sí, les decía que la señora Vero Vera me dijo que le marcó 3 volts. Entonces, lo que tiene la señora conectado para que el foco encendiera son 2 pilas de 1.5. Me dice que sí, que efectivamente. Ok, entonces para eso nos sirve el voltímetro, para que no nos cuenten. ¿Sí? Y veamos si hay corriente o no. Yo les puedo decir que esa corriente, que es corriente alterna, por eso cuando la tocamos con el dedo, no nos afecta. Pero si fuera corriente directa, una corriente de 3 volts directa sería suficiente.
para darnos un golpe y hacernos perder la conciencia, ¿eh? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con la electricidad. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos el jueves. Gracias. Cuídense mucho, no salgan a calle, no anden repartiendo besos a cualquiera, porque las pueden contagiar. ¿Eh? Bueno, cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta Muchas luego. gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Buenas noches a todas.